hay dos caras de la moneda. Dos caras de la moneda. Por un lado tenemos la protección de los datos, donde, bueno, según Deloitte, una firma, una consultora muy importante, dice que el 90% de las empresas en México no protegen los datos. Es decir, todos los papelitos que anotan los dejan en una bodega y a nadie le interesa si alguien agarra todos esos documentos y se los lleva. O bien, alguien los pone en una computadora y a nadie le interesa o no le da un seguimiento y un correcto control, que es lo que está pasando en México. Y por otro lado tenemos los temas de ciberseguridad, que es que México tiene el primer lugar en América Latina con más de 85,000 millones de ataques en 2022. ¿Por qué van de la mano? A ver, no sé si podemos hacer al público, porque no es muy bueno. Pero ¿por qué creen, quién me puede ayudar? ¿Por qué creen que va de la mano la protección de los datos y la ciberseguridad? Porque por un lado, es yo como compañía, como organismo, como ciudadano, ¿por qué me preocupo por tener un correcto cuidado de mis datos? Pero por otro lado, ¿por qué las personas que se dedican a temas de ciberseguridad pues quieren robarme mis datos, ¿no? O los famosos hackers, ¿por qué quieren llevarse sus datos? Muy probablemente nace porque no hubo una correcta protección de los datos y un correcto control de los datos. Es decir, para prevenir la ciberseguridad, lo primero que tenemos que hacer es tener una correcta prevención. Pero para tener una correcta prevención, ¿qué debe de suceder? Un correcto entendimiento. Ya hace ratito lo decía el conferencista anterior, decía, es que si tú no sabes, eso genera incertidumbre, porque no siquiera sabes a lo que te vas a enfrentar. Si no comprendes las tecnologías que existen, si no comprendes las tecnologías que vas a utilizar, no vas a poder asegurar una correcta protección de datos y obviamente no vas a poder asegurar un correcto control contra un hackero. De tal forma que tienes que ir armando todo el hilo para poder evitar estos grandes hackeos, ¿no? También dicen, así como en la bici, que se andan en bici o en moto, existen los que ya se cayeron, los que no se van a caer. También dicen que los que no los han hackeado después lo van a hackear. No debería de ser así, porque existen muchos métodos de protección. En efecto, ¿no? Con unos clientes, por ejemplo, que se dedican a temas de retail y supermercados, yo les decía, oye, tú puedes poner 100 policías en tu supermercado y aún así hay alguien que va y te roba los chocolates. Es lamentable, pero bueno, eso existe. En temas de tecnología, con todas las tecnologías que acabamos de ver, en internet, hoy las personas que nos pueden atacar no es el vecino, no es el que puede venir a mi tienda y se puede meter a robar. Con el internet, ¿quién me puede atacar? Quien sea. Quien sea, alguien en Timbuktu o donde esté, puede entrar a mis servidores, robar mi información y hacerla pública. Por eso, nuevamente, tenemos la ciberseguridad, pero antes tenemos que tener la protección de datos, pero antes tenemos que entender el correcto entendimiento de qué tecnología es la que estamos utilizando, porque ahí están los datos. Nosotros nos topamos con la mayoría de las empresas que a veces llegamos a trabajar, y más cuando trabajamos con instituciones de gobierno, que fallan en el primer punto, no entienden qué tecnología es la que están utilizando. Entonces tú pides la contraseña de internet y te pasan la contraseña de internet 1, 2, 3. Y es la contraseña que rige el internet de toda la organización. Eso es hackeable muy fácil, ¿no? Entonces, esos son como los primeros puntos. Entonces, hablando de protección de datos, pues obviamente tenemos muchos ejemplos. El más reciente, pasó el lunes de esta semana, Meta. Meta es el dueño de Facebook, Instagram, Meta, que es la realidad virtual, y algunas otras empresas más. Y es un caso bien curioso, porque ellos este lunes reciben la multa más grande a nivel histórico, por $1,300 millones, porque lo que hacen es que ellos, digamos que todas las personas que tienen Instagram en Europa, utilizan Instagram en Europa, pero ¿qué hace Meta? Agarra esos datos y los manda a Estados Unidos para procesarlos. Estados Unidos los procesa y luego los regresa. Y entonces, ¿qué dice la ley de protección de datos en Europa? Dice, oye, a ver, son ciudadanos europeos, ¿por qué estás compartiendo los datos de los ciudadanos europeos con empresas americanas que no están operando bajo la legislación europea? Ah, caray. Pero entonces, si nos vamos a un análisis, pues, al final es la materia prima. Es como si yo agarro la madera, corto el árbol en México, lo llevo a Estados Unidos, lo proceso en Estados Unidos y luego lo regreso. ¿Qué controles tenemos que tener? Digo, yo sé que se está trabajando mucho en ciertas medidas, pero esto es lo que hoy está pasando en estos países.
cómo es que se está teniendo este tipo de control. Tenemos otro con Amazon, 746 millones de euros en la Comisión Nacional de Protección de Datos de Luxemburgo. Lo mismo, todos los datos que tienen. Hoy, de aquí les aseguro, pero más bien, ¿quién no ha comprado en Mercado Libre al menos una vez en el último año? Pero son menos, justamente menos, ¿no? El comportamiento de consumo es uno de los más importantes. Imagínense que las empresas saben qué consumimos. Por ahí seguramente han escuchado, ustedes mismos lo han dicho, es que me escucha mi celular y luego apenas digo algo y me aparece mi celular. Eso no es mentira, eso ustedes se meten en la política de su navegador y pueden bloquear que no se escuchen y no se guarden los metadatos. O sea, si está así, métanse y pueden bloquearlo si no quieren que los escuchen. Entonces, toda esa data se está generando, pero si a eso le sumamos cientos de datos de todas las plataformas en las que estamos, pues prácticamente hoy Meta o Google nos conocen más incluso que nosotros mismos. Por ahí hay varios memes que salen que ya te venden pañales y pues yo, ¿por qué pañales? No, pues que ya vas a embarazar a alguien en un mes. ¿No? Pero es real, realmente nosotros que nos toca, porque estamos dedicados a esto, cuando trabajamos con empresas como estas en ciertos partnerships, llegamos a ver cosas que a pesar de que nos dedicamos a eso, nos impresionamos de la cantidad de información que ellos tienen de nosotros. Y bueno, quiero que comparemos ese es un dato que tomé, a lo mejor tendrán otro dato y me lo pudieran compartir, pero bueno, este dato lo tomé y igual viene en la fuente, que el INAI, pues bueno, el año pasado fueron 60 millones de pesos. Simplemente si lo vemos, solamente vean la multa de Meta de una empresa contra la multa de todo un país, la recaudación de un país. Seguramente debe haber mucho más, por eso si tienen un dato correcto, pero lo que sí creo es que probablemente no se acerque a lo mejor al tamaño. O sea, 1.400 millones, creo que son hasta varios billones de pesos, ¿no? ¿Eso de qué habla? Pues bueno, la cantidad de visión que están teniendo estos en poder cuidar y proteger los datos.